Y pues hoy vamos a hacer una introducción a los indicadores bursátiles de mercado, así como algunos derivados financieros. Yo elaboré unos diapositivas que les voy a compartir con ustedes y les pido el favor de que, bueno, especialmente a la estudiante Omaira, porque el profesor Andrés Mauricio pues está sin micrófono, él nos está acompañando, pero tiene dificultad porque no cuenta con un micrófono en este momento. Entonces, pues le pido el favor a Omaira que me ayude leyendo algunas diapositivas. Voy a proceder a compartir pantalla. Por favor, me confirman si observan la primera diapositiva de, de la portada ampliada. ¿Sí? Pueden escribir por el chat. Ustedes tienen acceso al chat, ¿cierto? Eh, Supongo que Omaira está conectada, ¿cierto? ¿Me está escuchando? Ah, ok. Omaira me está contactando aquí por otra herramienta. Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces, procedo entonces a iniciar esta sesión. Entonces, como vemos allí, es esta primera sesión de Aprendiendo con mi tutor del curso de Finanzas Internacionales, Mercados Financieros Globales. El tema va a ser indicadores de mercado, específicamente el Market Breadth, Market Sentiment, Forwards y Swaps. Los demás derivados financieros, así como los bonos financieros, los vamos a ver en la siguiente semana, la próxima semana. Bueno, voy a iniciar leyendo esta primera diapositiva. Estos son unos conceptos pues, básicos, una idea general de lo que vamos a tratar el día de hoy. El primer punto dice qué son Market Indicators o indicadores de mercado, que vamos a denominar IM. Los indicadores de mercado se definen como un subconjunto de indicadores técnicos y generalmente consisten en fórmulas e informes. Los indicadores de mercado son de naturaleza cuantitativa y buscan interpretar los datos del mercado de valores o índices financieros en un intento de predecir los movimientos del mercado. Por eso resalté predecir, porque sirven para eso, predecir los movimientos del mercado. Ayudan a los inversores en sus decisiones de inversión, ¿sí? O de comercio, de compra-venta. Algunos indicadores de mercado son la amplitud de mercado, que conocemos en inglés como market sentiment, el sentimiento del mercado, sentiment market, la disminución de la ventaja, que ahorita lo vamos a ver, y los promedios móviles, que pues ustedes saben es una herramienta estadística, ¿sí? Econometría, de econometría. Segundo, ¿cuál es la diferencia entre indicadores técnicos e indicadores de mercado? Los indicadores de mercado son similares a los indicadores técnicos en que ambos aplican una fórmula estadística a una serie de puntos de datos para sacar una conclusión. La diferencia es que los indicadores de mercado se representan con un gráfico separado, en lugar de por encima o por debajo de un gráfico de precios de índice, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunas imágenes. La mayoría de los indicadores de mercado de valores se crean analizando el número de empresas que han alcanzado nuevos máximos en comparación con el número que ha creado nuevos mínimos, ¿sí? Lo que se conoce como amplitud de mercado, es decir, se va mirando cuál es la cantidad de acciones, por ejemplo, que van disminuyendo y se compara contra la mayor proporción, pues eso va a indicar entonces que esa línea de avance o de descenso, pues vaya con mayor o menor pendiente, ¿cierto? Ya sea positivo o negativo. Bueno, ¿por qué? Porque muestran hacia dónde se dirige la tendencia general. Vamos entonces a ver
amplitud del mercado o market breadth, MB. Se refiere a un conjunto de indicadores técnicos que evalúan el avance y la caída del precio de un índice bursátil determinado. Estos indicadores comparan el número de acciones que se mueven en la misma dirección con una tendencia alcista. Por ejemplo, el índice avance-retroceso, o en inglés Advance Decline Ratio, analiza el número de acciones antes de que disminuya el número de acciones. Entonces, el ejemplo que yo di ahorita es específicamente de este tipo de indicador de amplitud del mercado, ¿sí? Entonces, se mira cuál es la mayor proporción de acciones que está aumentando o que está disminuyendo y dependiendo, por ejemplo, en este caso, si está aumentando la mayor cantidad de precios de las acciones es superior a las que están disminuyendo, pues muy seguramente esta línea será de avance, ¿sí? Y no digamos, de pendiente positiva en una gráfica y no de pendiente negativa, puesto que el precio de las acciones que está aumentando es superior a los que está disminuyendo. Por ejemplo, en el índice Standard & Poor's 500 o en el caso colombiano, en el índice MSCI Colcap. ¿Sí? Podría ser un ejemplo. Market breadth, bueno, voy a leerlo en inglés. Market breadth can show the strength of the market by looking at how many stocks are increasing in price against how many stocks are decreasing in price. If there are more stocks with increasing stock prices, then this is a positive market breadth. And there is a bullish view, o sea, de subida, bullish view of the overall market, o sea, el mercado completo. If there are more stocks with declining stock prices, si hay más acciones que muestran una bajada en los precios, ¿sí? Que acciones que están aumentando sus precios, entonces esto va a ser una señal de un aliento de mercado negativo, porque eso es lo que traduce breadth, ¿no? Un aliento de mercado negativo en este caso. This would indicate negative sentiment, es decir, que como ese aliento del mercado es negativo, por tanto el sentimiento de mercado también es negativo. Los indicadores de aliento, breadth indicators, pueden ser medidos pues, por medio de periodos específicos que pueden ser un día, una semana, un mes, etc. Esto según Millón P 2023. El market breadth no es un indicador aislado. También puede incorporar otros indicadores técnicos como el volumen de intercambio, que es el número total de acciones que se negocian en un periodo de tiempo determinado. Se considera el volumen porque se puede atribuir más importancia a un movimiento de precios si se produce un valor, si se produce para un valor, o sea, para una acción que experimente un alto volumen de negociación. Permite a los inversionistas predecir futuras reversiones de precios en los índices bursátiles. Eso es muy importante. Permite predecir futuras reversiones de precios en los índices bursátiles y pues más adelante ustedes van a ver que en el análisis técnico, que es el que llevan a cabo los traders, es muy importante saber, digamos, es un punto clave para los traders el saber el momento en que se produce un cambio de tendencia porque va a determinar el que el trader pues empiece a comprar o a vender para obtener obviamente una ganancia. Si es que empieza, por ejemplo, una tendencia alcista, ¿sí? Entonces comprar para vender más tarde, o si es una tendencia bajista, pues pedir prestado para vender más adelante a mucho vender en este momento y recuperar con ese dinero o devolver esos títulos para más adelante recibir, digamos, reponer esas acciones a un menor valor. Entonces eso va a representar una ganancia, ¿sí? Porque él asegura un precio al cual lo va a vender, pero luego lo repone a un precio más bajo. Es una forma, pues, de obtener ganancia para un trader cuando la tendencia es bajista, ¿sí? O sea, que están disminuyendo los precios de las acciones. El market breadth, amplitud del mercado o aliento del mercado, puede ser un indicador confiable, claro que no es preciso, de un próximo aumento de precios en el índice. Del mismo modo, también puede proporcionar señales de alerta temprana para una futura caída de precios. Aunque los indicadores de amplitud del mercado son útiles, no siempre brindan una imagen precisa del mercado. A veces es posible que no puedan predecir cambios futuros en la dirección de los movimientos de precios, que también se conocen como reversiones de precios. Eso puede suceder, no son perfectos, obviamente. Otras veces la amplitud del mercado puede significar una reversión demasiado pronta.
Cuando el número de acciones que experimentan un avance, ¿sí? O sea, un aumento, es mayor que el número de acciones que disminuyen, o sea, que retroceden en sus precios, pues el fenómeno se conoce como amplitud de mercado positiva. Implica que el sentimiento predominante del mercado es alcista. Esto confirma un aumento general en los precios de los valores individuales, o sea, de las acciones individuales. Tendencia alcista del mercado, que forma parte del índice. Bueno, por otro lado, cuando un mayor número de empresas están presenciando una caída en los precios de sus acciones, se produce una amplitud de mercado negativa, ¿sí? O sea, al contrario. Significa que el sentimiento predominante del mercado es bajista, caracterizado por una caída en el índice bursátil. Cuando el índice está subiendo, por ejemplo, Standard Poor's, y se observa una amplitud de mercado positiva, se dice que está en confirmación, ¿sí? O sea, esa amplitud del mercado está en confirmación. Por otro lado, si el índice está subiendo, pero se observa una amplitud de mercado negativa o viceversa, ¿sí? Se dice que está en divergencia. O sea, no hay una coincidencia igual a lo que está mostrando el índice. La mayoría de los inversionistas buscan la confirmación de la divergencia para evaluar si el indicador es confiable o no, ¿sí? Bueno, esta es una repetición, pero en inglés. Ahora, ¿qué es amplitud del mercado y profundidad del mercado? ¿Sí? La amplitud del mercado, market breadth, estudia, ¿sí? Las fortalezas y debilidades de los movimientos en un índice pues, importante, como por ejemplo el Standard Poor's. Mientras que el sentimiento del mercado, perdón, el market depth, es vamos a llamarlo como eh, permítame un momentico, ya les comento cuál es la palabra más apropiada para ese depth, como profundidad. Sí, podemos denominarlo profundidad. Esa profundidad del mercado, sí, por el contrario, es la habilidad del mercado para manejar una gran cantidad de órdenes, bueno, una relativamente gran cantidad de órdenes, sin necesidad de impactar significativamente en el precio de esa acción, ¿sí? O de ese activo financiero. Esa es la diferencia entonces entre profundidad del mercado, market depth, y amplitud del mercado o market breadth. ¿Sí? Son términos que ustedes posiblemente van a encontrar allí en cuando hagan sus investigaciones, es para que sepan la diferencia. ¿Sí? No es lo mismo amplitud del mercado a profundidad del mercado. Bueno, aquí vamos a ver una muestra, ¿sí? De indicadores de amplitud de mercado que están disponibles en varias plataformas. Como por ejemplo, la página web de Yahoo Finance, la página web de investopedia.com, entre otros. Hay muchas más, obviamente, que son pagos. Pero estos dos que mencioné, pues son gratuitos. Bueno, veamos que el primer indicador es el índice de avance y disminución, que conocemos como AD, Advanced Decline, ¿sí? Ratio, ¿sí? Es una razón. Calcula un total acumulado de la diferencia entre el número de acciones que avanzan y disminuyen. Los comerciantes suelen buscar divergencias, ya hay muchas divergencias, ¿cierto? Cuando muestra en el índice, por ejemplo, una subida, pero este índice, este ratio a Advanced Decline muestra, por el contrario, no una tendencia alcista, sino bajista, o sea que hay una divergencia entre los dos, pues entonces toca esperar y mirar a ver y confirmar, ¿sí? O sea, en el momento en que ambos coincidan, ¿sí? O sea, el indicador amplitud coincida con lo que está mostrando el índice Standard Poor's 500, por ejemplo, entonces ahí sí ya es algo más seguro para tomar una decisión, ¿sí? Eh, los comerciantes suelen buscar divergencias entre el indicador y un índice de mercado importante, como por ejemplo, ya dije, el Standard Poor's 500. Por ejemplo, si el Standard Poor's 500 está subiendo, ¿sí? Y el índice está en Advanced Decline, está cayendo, o sea que es divergente las señales que está mostrando cada uno, indica que la tendencia alcista actual en el índice puede estar perdiendo impulso. Eso también se puede interpretar de esa forma. Por otro lado, si el Standard Poor's 500 está cayendo, ¿sí? Pero el índice Advanced Decline está subiendo, ¿sí? O sea que es contrario a lo que está mostrando el índice, pues se sugiere que el movimiento a la baja en el índice puede estar a punto de revertirse, ¿sí? Es algo también muy importante. O sea que en estos momentos en que no coinciden ambas señales, hay que esperar para, pues, mirar a ver si va a haber un cambio de tendencia, ¿sí? Una reversión, o si por el contrario está perdiendo impulso
digamos que está llegando como a su límite. Si, por ejemplo, estaba subiendo, está llegando a su límite y va a empezar o a iniciarse un cambio de tendencia, por ejemplo, si estaba alcista, bajista, o si estaba bajando, a empezar a subir. El nuevo índice de máximos y mínimos, este es un indicador, como se le dice, que muestra o que compara, perdón, los valores máximos y mínimos que las acciones alcanzan en un rango de 52 semanas, que es un año, ¿sí? Con las acciones que pues habían presentado, o digamos, los registros que se tenían mínimos, ¿sí? O sea, los valores máximos durante el último año versus los valores de las últimas 2 semanas mínimos, o sea, los máximos y los mínimos de las últimas 52 semanas, que 52 semanas es el equivalente a un año, ¿sí? Eso es lo que conocemos como el índice de máximos y mínimos. Eso obviamente, si hacemos esa operación algebraica, pues nos va a dar un resultado que es un índice, ¿no? Una lectura, ¿sí? Un resultado por debajo del 50%, o sea, un 0,4, 0,3, de ahí para abajo, ¿sí? Indica que más acciones están alcanzando sus mínimos en comparación con las acciones que están alcanzando sus máximos y podría indicar un movimiento hacia un mercado bajista. Los inversores contrarios, ¿sí? Pueden usar este indicador de amplitud de mercado para comprar o vender acciones cuando las lecturas extremas, ¿sí? O sea, muy, muy alto, muy, muy bajo, como por ejemplo por debajo del 30%, por encima del 70%, ¿sí? Entonces ahí nos da o le va a permitir al inversionista pues mirar a ver si si es una, o sea, da como más seguridad si se encuentran estos extremos de que efectivamente está subiendo y va a continuar subiendo, o si está bajando y va a continuar bajando, ¿no? El 0,5 en la mitad, pues no nos dice mucho, porque está como en un punto intermedio, ¿cierto? Bueno, otro índice, y que lo consiguen fácilmente, por ejemplo, en Yahoo Finance, es el índice Standard Poor's 500 de 200 días, o sea, tomando los datos de 200 días, ¿sí? O el promedio de los 200 días, pues, desde el momento en que se está mirando hacia atrás. O trailing, se llama 200 días hacia atrás. Eh, los inversionistas pueden usar ese índice para ver qué porcentaje de las acciones en el Standard Poor's 500 cotizan por encima de su promedio móvil de 200 días. Un indicador ascendente por encima del 50% indica una amplia fortaleza en el mercado. De manera similar al nuevo índice de máximos y mínimos, los operadores a menudo buscan lecturas extremas para encontrar condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado más amplio. Los operadores a corto plazo, ¿sí? Que quieran obtener ganancias a corto plazo, desean un promedio móvil más sensible para proporcionar señales más tempranas y pueden usar un índice, por ejemplo, de 50 días, que muestra, por ejemplo, qué porcentaje de acciones cotizan por encima de su promedio móvil de 50 días, ¿sí? O sea que les interesa enfocarse en ese tipo de acciones. ¿Por qué? Porque su objetivo es obtener ganancias a corto plazo, ¿cierto? Bien. El otro índice es el índice de volumen acumulativo. Este indicador mide el volumen, ¿sí? Como lo dice, el volumen acumulado. A las acciones que suben se les suma un volumen al volumen positivo, ¿sí? Volumen tiene que ver con la cantidad de acciones, ¿sí? El volumen, ¿sí? La cantidad de acciones que se están transando independientemente que su precio, ¿sí? Esté subiendo o está bajando. Esa es la diferencia entre, obviamente, el precio de cotización y el volumen de acciones que se estén manejando. Pero en este caso, el indicador se está centrando en ese volumen, ¿sí? Ese volumen acumulado de acciones que ya sea que están subiendo o que están bajando. El indicador mantiene un total acumulado de, sí, un volumen general que puede ser positivo o negativo, ¿sí? ¿En qué medida? Pues si hay una mayor cantidad acumulada, ¿sí? De acciones que está subiendo, ¿sí? Pues entonces, muy posiblemente, el volumen de acciones, ¿sí? Porque eso es algo, una característica de los mercados. Si el momento en que el precio de una acción empieza a subir, pues los demás inversionistas ven que esa tendencia es alcista y empiezan a comprar más acciones. Por tanto, ese volumen de acciones junto con esa tendencia alcista en el precio pues va a mostrar o nos va a confirmar
el que esa tendencia está siendo apoyada por un aumento en el volumen y obviamente ese resultado del índice pues va a ser, digamos, por encima de 1 y va a indicar o va a confirmar el que es un buen momento, por ejemplo, para los traders, el invertir si su objetivo obviamente es comprar, digamos, irse en largo, que es comprar hoy para vender más adelante. ¿Sí? Que eso puede ser obviamente en cuestión de unos minutos, horas, pero también puede ser en cuestión de días. Pues eso depende de la estrategia del trader. El otro índice es el volumen en equilibrio. Este indicador también analiza el volumen, al igual que el volumen acumulativo, excepto que el volumen hacia arriba o hacia abajo se basa en el índice, ¿sí? Perdón, se basa en que si el índice sube o baja. Si, por ejemplo, el índice cae, baja, el volumen total se cuenta, perdón, como negativo. En cambio, si el índice sube, o sea, el índice me refiero al Standard & Poor's, el volumen total es negativo. ¿Mm? Cada día se suma o se resta de las lecturas anteriores, de los valores históricos, ¿sí? De los días anteriores, para dar un total acumulado. Y se utiliza de forma similar al indicador Advance Decline o avance retroceso. ¿Sí? Es muy similar, solo que sí considera el volumen y no solamente los precios. ¿Sí? ¿Hasta hay alguna pregunta o duda? Mayra. No. Bueno, entonces seguimos. Bueno, el otro tipo de indicadores es el del sentimiento del mercado o market sentiment, ¿sí? Sentimiento del inversionista. Eh, en este caso, el sentimiento del mercado se refiere a la actitud general de los inversores hacia un valor, o sea, una acción, un título de valor o un mercado financiero en particular. Es el sentimiento o tono de un mercado o su psicología colectiva, como se revela a través de la actividad y el movimiento de los precios de los valores, o sea, de los títulos valores negociados en ese mercado. En términos generales, el aumento de los precios indica un sentimiento alcista del mercado, mientras que la caída de los precios indica un sentimiento bajista del mercado. Y la teoría, dentro de este sentimiento del mercado, hay una teoría que da ¿sí? Un gran soporte, que es la teoría del comportamiento de las finanzas de Kahneman y Tversky. Y también encontramos la teoría del espíritu animal de Keynes, ¿sí? John Maynard Keynes, el famoso economista inglés, ¿cierto? Muestran cómo el sentimiento impulsa la demanda y la oferta. Algunos indicadores dentro de este grupo, pues de indicadores de sentimiento del mercado, market sentiment, son el VIX, ¿sí? Que es el mismo indicador de opciones financieras del Chicago Board, ¿sí? Pero es también llamado un índice de riesgo, ¿sí? De miedo. ¿Sí? Encontramos también el High-Low Index, el Bullish Percentage Index, o sea, el índice de porcentaje alcista, y el promedio ponderado, el Moving Average. Perdón, promedio móvil. Moving Average es promedio móvil, que son usados para medir el sentimiento del mercado. El sentimiento impulsa la demanda y la oferta, lo que a su vez conduce a los movimientos de los precios. El sentimiento del mercado es alcista cuando los precios suben, mientras que es bajista cuando los precios bajan, obvio. Los inversionistas combinan indicadores de sentimiento del mercado con marcos comerciales u otras formas de análisis, y como los indicadores bursátiles, para refinar las señales de entrada y salida, ¿sí? O sea, de entrar a comprar o a vender. La clave para obtener los máximos rendimientos es que un inversor mida el estado de ánimo correctamente y actúe en consecuencia con mayor rapidez. Veamos entonces un poco más en detalle la teoría financiera del comportamiento. La teoría financiera del comportamiento establecida por Kahneman y Tversky, ¿sí? Con su famosa teoría del comportamiento, demuestran varias formas de irracionalidad de los inversores con base psicológica. Cada vez hay más evidencia que sugiere que los inversores son limitadamente racionales y sus decisiones a menudo no se reflejan, perdón, no se refieren a reglas fundamentales, ¿sí? O sea, considerando los indicadores fundamentales, sino que están guiados por sus propias percepciones del mundo o sobre decisiones de otros inversores. Eso pasa muy a menudo, sobre todo a los experimentados traders o inversionistas.
los sesgos cognitivos y emocionales de los inversores, como por ejemplo el exceso de confianza en su capacidad de previsión y el uso de la regla empírica, ¿sí?, en la asignación de inversores, ¿sí?, pues, digamos, ocasiona o incide en tomar decisiones que son muy riesgosas y que pueden llevar incluso a la quiebra. Como he dicho yo anteriormente, el VIX, ¿sí?, es el índice del miedo, es un indicador de la necesidad de un seguro en el mercado, ¿sí? Mm, Y, ¿por qué nosotros no lo analizamos? Pues lo analizamos porque va a mostrar como su nombre lo dice, ¿sí?, ese miedo de los inversionistas a, por ejemplo, invertir en un momento determinado en un momento determinado del tiempo, digamos, no van a sentirse atraídos a invertir en ningún tipo de acciones, por ejemplo, de los que conforman un índice financiero, porque, por ejemplo, ha sucedido algo como, por ejemplo, lo que ocurrió ahorita en la crisis financiera del 2008, ¿sí?, que, pues, ustedes saben, toda la economía americana, pues, se vio perjudicada, así como otras economías alrededor del mundo, por el manejo inapropiado de los riesgos en las subprime, ¿cierto? En las mortgage subprime. Bueno, em, permíteme un momento, voy a compartir una información que tengo un poquito más extensa sobre estos índices que no lo alcancé a agregar, pero la tengo acá, permítame un momento. Eh, Bueno, ya estas diapositivas que las había elaborado, pero no las había agregado en este mapa. Entonces, comparto nuevamente pantalla. Ya. Entonces, aquí lo tenemos. Se estaba diciendo que el VIX entonces es el índice de volatilidad de la bolsa de opciones del Chicago Board. Esta es una bolsa de valores ubicada en Estados Unidos que mide, perdón, que transa opciones financieras. Y ojo con lo siguiente. Es una medida de la volatilidad esperada del mercado de valores de Estados Unidos. Cuanto más alta es la calificación, ¿sí?, o el resultado de ese VIX, más temerosos son los inversores. Mide cuánto podría fluctuar uno de los índices bursátiles más importantes del mundo, o sea, el S&P 500, durante los próximos 30 días. Los profesionales del mercado se refieren a estas fluctuaciones como volatilidad implícita, ¿sí?, porque tiene, como se le dice, ¿no? Es directamente causada digamos, por esa, digamos, incertidumbre, por esa incertidumbre, ¿sí?, en lo que vaya a ocurrir en el futuro. Esto se debe a que el VIX realiza un seguimiento del mercado de opciones financieras, ¿sí? O sea, mira la cantidad de opciones
y los montos que se están transando, o sea, si la gente, digamos, pero si los inversionistas están comprando, ¿sí? Más opciones call, que son opciones de compra, versus las de venta, pues eso va a indicar que, va a indicar que hay una probabilidad o hay que hay un sentimiento en los inversionistas de que la situación, digamos, el precio de unas acciones, suponiendo que es una opción financiera sobre, por ejemplo, el precio de alguna de las acciones, pongamos de ejemplo en las acciones de Apple o de Google, ¿sí? Entonces, que hay una, una- un sentimiento positivo de los inversionistas, obviamente, y de los inversionistas que han hecho buenos análisis, que hacen profundos estudios, ellos normalmente intervienen también en el mercado de opciones, comprando, por ejemplo, opciones, pues ya sea que lo necesiten realmente para sus empresas o simplemente para especular, porque las opciones financieras se pueden utilizar también para especular, obtener ganancias, simplemente apostándole a un movimiento futuro de algún subyacente, como por ejemplo en este caso es el precio de las acciones de Google o de Apple, ¿cierto? Y entonces un mercado en que los operadores hacen apuestas sobre el rendimiento futuro de los índices del mercado, como el Standard Poor's 500. Entonces, por ejemplo, pueden comprar opciones financieras, una opción de compra, una opción call sobre el índice Standard Poor's y tendrá la opción, como es una opción financiera, de ejecutarla, ¿sí? O sea, de realmente, digamos, eh, cumplir con lo establecido en ese contrato, por ejemplo, comprar a un precio de, no sé, supongamos que la acción de Apple está ahorita en $1.800, ¿sí? Y viene con una tendencia alcista y ha venido subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Y supongamos que esa opción financiera tiene un precio que es un precio de ejercicio, un strike price de 2.000, ¿sí? Entonces, y suponiendo que es una opción call europea, o sea que se puede ejercer solamente al final, entonces muy seguramente si sigue con esa tendencia alcista, ¿sí? Entonces el comprador de esa opción va a tener la posibilidad de comprar a ese precio de 2.000 y obviamente suponiendo que, o digamos, la ejercerá el comprador de esa opción si la tendencia sigue subiendo por encima de 2.000. Si por ejemplo él ve antes de finalizar esa fecha de determinación de la opción, ve que hay un cambio en la tendencia y que en lugar de seguir subiendo empieza a bajar, pues posiblemente no tenga que ejercer o no quiera ejercer, no va a ser viable el ejercer esa opción financiera y pues simplemente habrá perdido el monto invertido para poder acceder a esa opción financiera. Bueno, ese era un ejemplo entonces de una opción financiera para el índice VIX. El segundo tipo de índice, bueno, tipo de índice, pero de sentimiento del mercado es el índice alto, bajo o índice high-low en inglés, ¿cierto? Es una comparación de la cantidad de acciones que conforman máximos de 52 semanas. Acuérdense que 52 semanas es las semanas que hay en un año, pues dentro del ámbito financiero, ¿cierto? En comparación con la cantidad de acciones que alcanzan mínimos de 52 semanas, ¿sí? Cuando el índice es alto, se considera que es un indicador de sentimiento alcista al mercado y viceversa. Si está entonces, el índice está muy, muy bajo, cercano al cero, ¿sí? Entonces es porque el sentimiento del mercado es bajista. El indicador máximo mínimo se aplica a los índices bursátiles específicos como el Standard Poor's 500 o el Nice Composite, ¿sí? Pues el Nice Composite es como se le dice, es un conjunto de acciones, sobre todo de tecnología, ¿sí? Que transan en la bolsa de valores de Nice, la bolsa de valores de Nueva York, ¿no? Eh, el tercero es el índice de porcentaje alcista, BPI. El índice de porcentaje alcista mide el número total de acciones en un índice determinado, ¿sí? Puede ser el Standard Poor's 500, puede ser el New York Stock Exchange Composite, puede ser el, el Nasdaq 200, ¿sí? Es puede ser también el índice Dow Jones, ¿sí? Bueno, y otros más índices.
Como dice allí, el índice de porcentaje alcista mide el número total de acciones en un índice determinado que muestra patrones alcistas durante un periodo de tiempo determinado. Patrones alcistas. Si el índice de porcentaje alcista es alto, alrededor del 80% o más, ¿sí? O sea, un porcentaje del 0,8 superior, ¿sí? Significa que el sentimiento del mercado es optimista. Pero si el resultado de este BPI es del 20% o menos, pues significa que el sentimiento del mercado es bajista, ¿sí? Es negativo. Promedios móviles, ¿sí? El moving average, proporciona, sí, muestra el movimiento general del precio de un valor, o sea, de una acción, un título de valor o un índice bursátil, ¿sí? Dado durante un periodo de tiempo particular, ¿sí? Ese promedio móvil lo podemos armar o lo podemos calcular, ¿sí? Con base en diferentes periodos de tiempo, ¿sí? Si es, por ejemplo, un trader que quiere obtener ganancias a corto plazo, pues lo recomendable, aunque no está ahí escrito, lo recomendable es utilizar periodos cortos de tiempo. ¿Qué son periodos cortos de tiempo? Una semana o 2 semanas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, dicen un promedio móvil simple, ¿sí? De 50 a 200 días es un indicador común, ¿sí? Eh, Utilizado para, por ejemplo, pues, determinar ese promedio móvil que refleje realmente el sentimiento del mercado, ¿sí? Pero esto es para conocer el sentimiento del mercado. Lo que yo mencionaba anteriormente es realmente para comprar o vender, ¿sí? Que yo pido el promedio móvil de periodos cortos de tiempo, que pueden ser, como dije anteriormente, 1 a 2 semanas y algunas personas incluso utilizan 3 semanas, porque pues han visto que refleja más, que refleja mejor el comportamiento del mercado, sirve mejor para predecir el comportamiento del mercado. La teoría del espíritu animal, esta es otra teoría también que hace parte del sentiment market. La teoría del espíritu animal de John Maynard Keynes asumió sesgos cognitivos en los que bajo la incertidumbre los individuos están dominados por su instinto y sus acciones están dictadas por sus sentimientos. Cuando el mercado está en alza, o sea, está subiendo, y los precios de las acciones, pues los inversores acudirán en masa, esperando ganancias cada vez menos realistas y asignando sus carteras en consecuencia, ¿sí? O sea, invirtiendo. Cuando siga la inevitable recesión, cuando ocurra esa recesión, que pues ocurre en algún momento dentro de los mercados financieros, pues los inversores se volverán cada vez más pesimistas, pero sorprendentemente se aferrarán a sus carteras de riesgo para evitar capitalizar pérdidas, es decir, no quieren asumir esas pérdidas. Por lo tanto, el comportamiento de rebaño está inevitablemente vinculado al sentimiento del mercado, ¿sí? Ustedes saben que el comportamiento del rebaño es seguir, ¿no? Seguir lo que los demás están haciendo. Ese es el comportamiento del rebaño. Está inevitablemente vinculado al sentimiento del mercado, lo que está mostrando, digamos, esa opinión que tienen los inversionistas a la hora de comprar o vender acciones, por ejemplo, y puede permitir un entusiasmo irracional, ¿sí? Que a menudo se manifiesta en forma de que, o eso fue lo que ocurrió ahorita en la crisis financiera mundial, ¿sí? Que llegó a que se formaran burbujas y todas las burbujas en algún momento estallan, ¿cierto? Lo que no se sabe es cuándo. Y pues obviamente eso va a perjudicar a todo el mercado financiero e incluso se convierte en una crisis económica. Pasa una crisis financiera a una crisis económica y afecta obviamente el crecimiento de los mercados y de los países. Estrategias comerciales basadas en el sentimiento del mercado. La lectura más común de los sentimientos del mercado es operar en conjunto con los sentimientos predominantes del mercado, lo cual es una estrategia efectiva para los inversores a largo plazo. Cuando el sentimiento del mercado es alcista, se espera que los precios de los valores, como las acciones, aumenten, lo que generará ganancias de capital y un ingreso por dividendos constante en el futuro. Es comúnmente conocido como comportamiento de manada y da como resultado la formación de burbujas debido a ese efecto free rider, ¿sí? O sea, free rider es el efecto de, de un conductor libre, ¿sí? O sea, que puede hacer lo que quiere. Bueno, ahora ya pasemos al tema de los derivados financieros. Eh, Quisiera preguntarle a Mayre si hasta ahí tiene alguna pregunta o duda.
Entonces continuamos, derivados financieros. Un derivado financiero es un contrato que pacta la compra o venta de un activo a un precio determinado en una fecha futura. Podría pensarse que la definición anterior es simple, pero es importante destacar los aspectos más relevantes. Para ello, considere primero la siguiente pregunta. Si la acción de la compañía Superfácil, una empresa comercializadora, se transa hoy a 30.000 pesos, copos pesos, ¿cierto? ¿Cuál podría ser el precio justo hoy de dicho valor, o sea, esa acción, ¿cierto? Para vencimiento, o sea, cumplimiento dentro de un mes? La pregunta anterior trae consigo más interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo es posible que pueda conocer hoy el precio dentro de un mes de la acción de Superfácil? La respuesta podría ser que pues, debe esperar a ver cuál es el precio dentro de un mes, porque es imposible saberlo a ciencia cierta al día de hoy. Es cierto, hoy no se puede saber cuál será el precio de la acción Superfácil dentro de ese lapso de tiempo, o sea, dentro de un mes. Pero sí es posible fijar un precio justo hoy, sí es posible fijar un precio justo hoy para dicho valor, ya sea porque se desea o se necesita fijar el precio, ¿sí? Porque se requiere, por ejemplo, para comprar dentro de un mes cuando paguen el sueldo, o en cambio, pues, ya se posee y se quiere vender, pero solo hasta que dentro de un mes que se necesite el dinero. Justamente este tipo de necesidad, ¿sí? La de fijar precios de un activo hoy para la realización de una transacción en una fecha futura, es lo que generó la creación de los derivados o contratos derivados. Entonces, mediante un contrato derivado se adquiere un derecho, una obligación de comprar o vender un activo financiero en una fecha futura, cuyo precio depende o se deriva del precio spot, o sea, el precio contado, del activo subyacente. Entonces, el contrato derivado, desde el punto de vista financiero, tiene al menos los siguientes elementos. Primero, una intención de transacción, de llevarse a cabo la transacción, que es de compra o venta. Segundo, una naturaleza de la transacción, que puede ser una obligación o un derecho que se adquiere, ¿sí? Tercero, un plazo de vencimiento, o sea, de cumplimiento del contrato, ¿sí? El periodo de tiempo para el cual, digamos, se establece que se puede ejercer en esa opción, o no, sí, esta opción, eh, o que se puede cumplir, por ejemplo, un forward o un futuro. El precio al cual, digamos, se establece, el precio futuro, ¿sí? Que se establece en el contrato, que obviamente se compara contra el precio que haya en el mercado en esa fecha futura. ¿Sí? Y quinto, el nocional o valor nominal de la transacción, es decir, el monto de ese contrato. Del listado anterior, la mayoría de los elementos son determinados por las personas, ¿sí? O agentes que transan el contrato. Ellos definen la fecha de vencimiento del mismo, ¿sí? Si lo necesitan para un mes, para un trimestre, para un año, ¿sí? El valor nominal, el monto, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de acciones que se van a transar, ¿sí? Sobre, por ejemplo, no sé, 300 o 500 acciones de Google, por decir algo, si es que el nominal es acciones de Google, ¿sí? La intención y la naturaleza de la transacción. Es decir, si se quiere el derecho, ¿sí? Si se quiere comprar ese derecho a ejercerlo, ¿sí? La obligación, ¿sí? Digamos, si es una call o una put, si se quiere comprar ese derecho o si se quiere vender ese derecho, o las dos. La única variable que no puede definirse a libre discreción, y que obviamente es imposible conocer, es el precio en el cual se va a realizar la negociación al vencimiento del contrato, es decir, el precio futuro de ese subyacente. Para el caso de los derivados estandarizados, pues hay una menor libertad, ¿sí? Pues es una de las limitantes de los derivados estandarizados, ¿sí? Lo cual se explica más adelante. Ese precio futuro es precisamente lo que se denomina como la valoración de contratos derivados, ¿sí? Cuyo objetivo es determinar cuál es el valor justo del activo subyacente en la fecha futura. Bueno, el mercado de derivados se encarga de la transferencia eficiente de los riesgos a los que están expuestos los diferentes agentes del mercado, pero no la elimina, solo la transfiere, ¿sí? Eso es lo que hacen los derivados financieros. Los agentes que participan en el mercado de derivados se clasifican según sus necesidades en coberturistas, creadores de mercado y arbitradores. Coberturistas son agentes que buscan transferir a un tercero los riesgos financieros que le afectan con el fin de eliminar su exposición a determinado riesgo. Los exportadores son un caso típico de estos agentes. Ellos buscan pactar o asegurar desde hoy el precio de la tasa de cambio, por ejemplo, a la cual podrán vender los dólares que recibirán dentro
de un periodo de tiempo futuro, pongamos que un año, eh, y los coberturistas pueden utilizar los instrumentos derivados para cubrir exposiciones generadas debido a riesgos financieros a causa de su objeto social, ¿sí? Porque su tarea es un negocio, pero que asumir ese tipo de riesgo no hace parte del objetivo de su negocio. Los derivados para este tipo de agentes sirven para cubrir sus tres estados financieros básicos, que son, primero, para cubrir sus flujos de caja, ya sea porque la empresa hace exportaciones, porque importa, o simplemente porque tiene que pagar unas deudas, por ejemplo, en dólares. Segundo, van a afectar su estado de resultados, van a tener un impacto en los resultados de su estado de resultados, ya sea en los ingresos, en los costos. Ingresos es, por ejemplo, si va a recibir dólares, costos, si tiene que pagar dólares, depreciación, pago de intereses, etcétera. Tercero, en el balance general o estado de situación financiera, pues va a afectar lo que son el monto de las inversiones y de la deuda, ¿no? Dependiendo si la tasa de cambio sube o baja, pues lo va a impactar positivo o negativamente. Los creadores de mercado, su función es crear liquidez en el mercado, comprando y vendiendo contratos derivados, con el fin de generar una utilidad o realizar intermediación en los precios, aprovechando la volatilidad existente en los mercados financieros, ¿sí? Pueden haber entonces posibles valorizaciones o depreciaciones en los precios. Los creadores de mercado buscan recibir una remuneración que corresponde al margen de intermediación que existe entre las posturas de compra y venta, o sea, lo que llamamos el spread bid-ask. Bid es de oferta y ask es de compra, ¿sí? De oferta y de compra, de oferta y de venta, ¿sí? O bid-offer spread, de un determinado activo en un determinado momento. Usualmente ese tipo de agentes busca movimientos en los precios tomando posiciones y generando unos inventarios de riesgo sobre los cuales intenta generar ganancias y beneficios. Por ejemplo, se esperan movimientos alcistas, ¿sí? Sobre las acciones, pues toman posiciones largas, o sea, compran hoy esperando que en el futuro suba y luego van a vender y obtener una ganancia por la venta de esos activos que previamente han comprado, esas acciones que previamente han comprado. Arbitrador. Este participante se encarga de eliminar las distorsiones que puedan existir en los precios de los derivados. Estas diferencias se presentan cuando el precio justo del derivado difiere del precio aplicado del mismo. O sea, se hace una valoración intrínseca de un determinado derivado y se compara con el precio al cual se está vendiendo ese tipo, por ejemplo, opciones call, ¿sí? Sobre, pongamos, acciones de Google. Entonces, ¿cuál es el valor intrínseco hoy de ese derivado? Se compara contra el precio en el cual se están negociando esos, bueno, suponiendo que, por ejemplo, hay un mercado organizado, suponiendo, ¿sí? Que son un derivado que tiene que estar estandarizado para poder ser vendido dentro de la bolsa de valores, ¿sí? La bolsa de valores. Entonces, en ese caso, si el precio justo del derivado difiere del precio del mercado del mismo, en ese caso, ese tipo de agente pues va a buscar vender el más caro y comprar el más barato con el fin de obtener, ¿qué? Pues una ganancia, ¿sí? Sin asumir ningún riesgo. Por eso se produce un arbitraje. Al igual que en otros mercados financieros, el derivados es posible clasificarlo de acuerdo con el lugar donde se negocia. Eso diferenciará pues, la negociación del producto. Los derivados se negocian en dos tipos de mercados, que son el de los mercados organizados o estandarizados, que es el que corresponde a las bolsas de valores, ¿sí? Como la Bolsa de Valores de Colombia, y el otro mercado es el demostrador o OTC, que significa over the market, ¿sí? Que se realiza entre las partes directamente, ¿sí? La diferencia, la mayor diferencia entre ambos mercados es que se transan productos o derivados estandarizados en la bolsa de valores, es decir, está previamente definido los montos, las fechas de ejecución, eh, hay unas fechas en las cuales se pueden comprar, ¿sí? Y hay unas fechas de finalización también previamente definidas, ¿sí? Esas son las características de los productos estandarizados o derivados estandarizados de las bolsas de valores, mientras que los derivados o las acciones o, bueno, los instrumentos financieros que no cumplen con unas características específicas o que no cumplen con esos requerimientos que se exigen en la bolsa de valores, pues entran a transarse en el mercado mostrador, ¿sí? Y obviamente en estos mercados de mostrador, donde es difícil establecer, o digamos, la oferta y demanda no va a realmente determinar el precio justo de estos instrumentos financieros, pues entonces hay la posibilidad de que se presenten unas diferencias bien grandes en los precios, ya sea de compra o de venta, dependiendo obviamente de la necesidad.
que haya de compra o de venta. En el mercado OTC, las partes del contrato definen todas las características de los derivados, ¿sí? Como son la fecha de vencimiento, el nominal de la operación, si se utilizan garantías o no para respaldar el contrato. En cambio, la negociación a través de una bolsa de valores implica que los contratos derivados, como dije anteriormente, son estandarizados, es decir, las fichas de vencimiento y nominales son estándares, están previamente establecidas. No hay posibilidad de cambiarlos para incrementar la liquidez de los productos, ¿sí? Los montos de sus contratos ya están definidos, no se pueden modificar, ¿sí? Adicionalmente, en los derivados estandarizados, la contraparte de la operación siempre es la misma. O sea, ¿quién? La cámara de riesgo. La cámara de riesgo es la que asume ese riesgo, ¿sí? Lo compra uno, ¿sí? Y la asegura la otra parte, que por ejemplo, que va a comprar, ¿sí? Que realmente ese precio que se fijó sea el que efectivamente con el que se realiza la transacción. Lo anterior hace que la cámara, ¿sí? La cámara de riesgo, siempre exige garantías al inicio de la operación con el fin de mitigar cualquier riesgo de incumplimiento por parte de la parte que cerró la operación original. Veamos entonces ahora los derivados básicos, ¿sí? Que son los forwards, futuros y swaps. Existen tres tipos de derivados básicos que son sí, comúnmente conocidos como los plain vanilla, que se distinguen entre sí por su perfil de pagos, es decir, por la manera en que se determinan sus flujos futuros. Los forwards y futuros tienen un perfil de pagos con un único flujo de caja que sea el vencimiento, ¿sí? Ahora bien, no son iguales. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Los swaps, por otro lado, swaps es una permuta futura de flujos financieros, tienen varios flujos de caja a lo largo de la vida del contrato. En las opciones financieras se puede tener un flujo de caja solo si se cumple una condición determinada. Es decir, se tiene la opción de ejercer o no esa opción financiera. Obviamente, para poder entrar o poder ejercer o, digamos, tener derecho a ejercer o no, hay que asumir un costo, si es la parte que compra, o recibir un pago, si es la parte que vende, ¿sí? Los forwards y futuros son contratos que dan el derecho y la obligación de comprar o vender un activo financiero, o sea, un subyacente de una fecha determinada a un precio establecido y tiene valor cero en el momento en el que un inversor entra en el contrato, ¿sí? Pero solo en el momento en que entra. El contrato a plazo forward se negocia, perdón, en el contrato forward se negocian generalmente esos forwards, perdón, los contratos forward, los contratos a plazo, ¿sí? Se negocian generalmente en el mercado de mostradores, en el mercado OTC, ¿sí? Se caracterizan por tener un único flujo de caja a futuro y son útiles para cubrir flujos de caja específicos, ¿sí? Son contratos bilaterales con su propia contrapartida, por lo que contienen un riesgo significativamente superior o mayor si de poder entrar en quiebra y no cumplir con lo establecido en el contrato. En cambio, en el contrato futuro, estas transacciones y negociaciones se realizan en un mercado secundario. Están estandarizadas en cuanto a su tamaño, término y condiciones, están regulados y respaldados por la Cámara de Compensación o Cámara de Contrapartida y requieren una liquidación diaria. Esta es la principal diferencia, ¿sí? Los futuros requieren una liquidación diaria de pérdidas y ganancias, que esto en inglés se conoce como mark to market, ¿sí? Y lo que es un diario de pérdidas y ganancias. En Estados Unidos, todas las transacciones de futuros están reguladas por una organización que se llama la CFTC, o sea, Commodity Futures Trading Commission. Bueno, en los futuros, vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Lo empezaba a explicar, pero es más fácil de entenderlo. Supongamos en esta tabla estamos viendo la cobertura que requiere un agricultor, ¿sí? Comparado con lo que requiere un comerciante. Entonces, hay una posición de agricultor, una posición de comerciante, la operación a futuro, ¿sí? La operación que quiere realizar el agricultor es poder vender su cosecha en el futuro. La que quiere el comerciante es comprar esa cosecha. La situación adversa, ¿sí? A lo que ellos pues le temen, es que haya, para el caso del agricultor, un exceso de oferta y para el caso del comprador, pues un exceso de oferta, ¿sí? Lo contrario. Pero en el agricultor un exceso de oferta y en el comerciante una escasez, una falta de oferta, así que no haya suficiente oferta de producto. El riesgo de mercado
¿sí?, que asume el agricultor es bajada de precios y la que asume el comerciante es una subida de precios, contrario, ¿no? Ahora bien, el acuerdo hoy es, digamos, para llevar a cabo esta cobertura, ¿sí?, con el contrato futuro, toma en consideración qué elementos: el precio, ¿sí?, de ese activo subyacente, la cantidad de productos, las calidades del producto y la fecha en que se termina ese contrato. Y se puede, obviamente, o que al final es que se entrega, ¿sí? Puede ser el diferencial, ¿sí? Si no se trata de commodities, sino, por ejemplo, si se trata de futuros sobre, por ejemplo, índices como el Standard & Poor's 500 o sobre tasas de cambio, se puede entonces entregar ese diferencial entre lo que se pactó y el precio, por ejemplo, al finalizar la tasa de cambio, por ejemplo, el precio a dólar. Una es la que se estableció en el contrato y otra es la que realmente hay en el mercado, pues en el momento de finalización del contrato, ¿sí? Y si es un commodity, pues sí podríamos decir que se hace una entrega física del producto. Entonces, es importante aclarar que cuando se acuerda un contrato futuro no se realiza ningún pago por ninguna de las partes, ¿sí? Ambas adquieren una obligación y por tanto no es necesario que el comprador del futuro entregue contraprestaciones al vendedor. Por tanto, en el momento de firmar el contrato no se produce un movimiento monetario alguno, ¿sí? Esto suponiendo que no es de commodities, ¿sí? La parte en el contrato de futuros que se compromete a comprar o recibir el activo financiero tiene una posición de futuros larga y se conoce como estar largo. Mientras que la parte en el contrato de futuros que se compromete a vender o a enviar el activo financiero tiene una posición de futuros corta y es conocida como estar corto. Una posición larga y una posición corta en un contrato de futuros se cuenta con un solo contrato hacia el interés o riesgo abierto. Solo alrededor del 1% de todas las posiciones de contratos de futuros implican realmente la entrega de la materia prima o del commodity, ¿sí?, subyacente. Solo el 1%, o sea que los demás es nuevamente por la diferencia, ¿sí?, en precio. La contraparte que asume el riesgo a cambio de un pago trata de cubrir su propia exposición mediante otros contratos derivados. Es lo que normalmente sucede. Así, la oferta de unos instrumentos derivados genera la demanda de otros. Podemos decir que en gran medida el mercado de instrumentos derivados se alimenta a sí mismo, ¿sí? O sea, se generan o se crean o se venden, ¿sí?, por ejemplo, unas opciones de compra, ¿sí?, para satisfacer una demanda que, por ejemplo, está requiriendo una empresa o unas empresas, ¿sí?, para cubrirse, por ejemplo, de una subida en los precios de un commodity o las subidas en las tasas de cambio, por decir algo. Ejemplo, un forward de compra de 100 acciones de la empresa Superfácil, ¿sí?, a un plazo de un mes, ¿sí?, a un precio de 3.000, ¿sí?, puede verse gráficamente de la siguiente forma. Vemos entonces aquí la línea de tiempo, hoy versus un mes, y vemos cómo esas 100 acciones, ¿sí?, se pueden entonces adquirir, ¿sí?, se pueden adquirir. Bueno, vamos a poner la diferencia. Esas 100 acciones, el precio de esas 100 acciones, entonces va a poder llevarse a cabo, dependiendo si el precio de la acción, ¿sí?, el precio de la acción en el mercado estuvo por encima al que se estableció en el forward, pues entonces habrá un pago o tendrá que llevarse a cabo un pago por parte del comprador del forward. Perdón, qué pena. El comprador del forward va a recibir un pago, ¿sí?, porque, digamos, un neto, una diferencia. ¿Por qué? Porque él va a poder, él va a poder comprar un precio que está por debajo, ¿sí?, del precio de mercado. Entonces, él va a poder adquirir ese activo subyacente. Pongamos el ejemplo de una carga de café, ¿sí? Va a poder adquirirla hoy. Supongamos que el precio de la carga hoy es de 200.000 pesos, ¿sí? Y en el mercado, si está a un mayor valor, supongamos que está en 300.000, entonces él va a poder, ¿sí?, vender en el mercado y obtener una ganancia, ¿sí? Porque en ese momento, al finalizar ese contrato forward, pues
pues el mercado estuvo a su favor, ¿sí? El precio del mercado subió y él había quedado en comprarlo a 200.000. Resulta que el mercado estaba en ese momento a 300.000, pues obtuvo una ganancia de 100.000, pues porque el mercado estuvo a su favor. Pero también podría haber sucedido lo contrario, de que el precio de la carga estuviera por debajo de 200.000, pongamos el ejemplo de 150.000, y en ese caso el comprador de ese contrato forward habría pues presentado una pérdida, ¿sí? Porque estaría obligado, ¿sí?, a comprar a 200.000, siendo que en el mercado estaba a un precio inferior, ¿sí?, que es en este caso 150.000. Entonces, automáticamente está perdiendo 50.000 en esa carga de café. El comprador del forward adquiere el derecho a comprar, en este caso, en este ejemplo, a comprar 100 acciones en contraprestación de la obligación de pagar por ellas 3.000, ¿sí? Suponiendo que cada acción vale a 30 por 100, ¿sí?, a esos 3.000 dentro de un mes. Aquí tenemos el flujo de caja de ese forward. Y, bueno, este es el mismo flujo. Bueno, aquí la diferencia es... sí, aquí la diferencia es el que está por debajo, ¿no? Está perdiendo. Seguramente el precio en el mercado de la acción bajó, ¿sí? Por eso ahí muestra una flechita hacia abajo en color rojo, esas 100 acciones, ¿sí? Como dice allí, el vendedor del forward adquiere el derecho a vender, ¿sí? A vender, ¿sí? En este caso es el vendedor del forward, el vendedor, no es el comprador del forward, en este caso el vendedor del forward, adquiere el derecho a vender 100 acciones en contraprestación, ¿sí?, de la obligación de recibir por ellas 3.000 pesos, ¿sí? O sea, suponiendo que cada acción es a 30 y son 100 acciones, pues eso da 3.000, ¿cierto? Dentro de un mes. Es importante destacar que al inicio del forward o del futuro no se intercambian flujos de primas, ¿sí?, que solo ocurren al vencimiento del mismo. Adicionalmente, el derecho y la obligación del contrato no se verán modificados por las fluctuaciones del mercado del activo subyacente. En este caso, las acciones de la empresa es súper fácil. Si el precio de la acción cae a 20, ¿sí?, siendo que estaba a 30, pues está obligado a comprar las acciones a un precio de 30, o sea que es una pérdida. De aquí para abajo, que es como por ejemplo 25 por abajo, ¿sí?, pues está en color rojo porque está significando que es una pérdida. Pero si el precio estuviera por encima, ¿sí?, significaría una ganancia, una utilidad. Este observamos que es el diagrama utilidad-pérdida de un fondo. Aquí observamos en esta imagen, en esta figura, en los beneficios generados al vencimiento del forward. Vamos a considerar esta nomenclatura. El precio del futuro es F mayúscula, la fecha de vencimiento del contrato, ¿sí?, es T mayúscula. El comprador es el agente A y el vendedor es el agente B, ¿sí? El activo subyacente, bueno, no hace falta determinar cuál es, hay que especificar cuál es, y la cantidad es un solo contrato, ¿sí? Un solo contrato. El agente A, o sea, el comprador, está obligado a comprar el activo subyacente al precio F, ¿sí?, por lo que lo establece el contrato forward o el futuro, ¿sí? Y por tanto, él recibe ese activo subyacente. Bueno, el comprador recibe el activo subyacente, ¿sí? Digamos, puede ser el valor o puede ser físico, si es por ejemplo un commodity, ¿sí? ¿Y qué va a recibir? ¿Sí? Pues va a recibir, digamos, un activo, ¿sí? Eh, Vamos a suponer que es un commodity, ¿sí?, a un precio que está valorado en el mercado como un P sub T, ¿sí? Ese T vemos allí que es mayúscula porque es el precio que está en el mercado en ese momento de ese activo subyacente, ¿sí? Y la entrega, perdón, y también hay una entrega del precio pactado, ¿sí?, que es ese precio que se estableció en el contrato. La diferencia, ¿sí?, entre el precio que hay en el mercado en ese momento futuro menos el precio que se estableció en el contrato, esa diferencia, suponiendo que este es mayor a este, pues va a significar que una ganancia, ¿sí?, para el comprador de ese futuro. Y al contrario, para la parte que vende, que es el agente B, pues él está obligado a vender ese activo subyacente al precio F, ¿sí? Y va a obtener una ganancia siempre y cuando
ese precio pactado en el contrato sea superior al precio que está en el mercado, ¿sí? Solo en este caso habrá ganancia para el vendedor de ese futuro. De lo contrario, pues no habrá ganancia sino pérdida. ¿Está eso claro, Mayra? Yo continúo entonces. Vemos aquí esta gráfica, esta es la compra a un futuro, que eso se puede llamar como estar comprado en futuros o estar largo en futuros, ¿sí? En este caso, vemos el eje de las X, es el precio de ese activo subyacente, ¿sí? En el momento futuro, en P sub T mayúscula, ¿sí? Este es la utilidad o pérdida, ¿sí? La utilidad o pérdida en el eje de las Y. Vemos aquí que hay el valor de 1 euro. ¿Por qué? Porque este es, en el caso de los futuros, hay que dejar una garantía que se le entrega a la cámara de contraparte, ¿sí? Para asegurar que la parte que está en desventaja no incumpla su palabra, ¿sí? No incumpla el contrato. Siempre, y eso en forma diaria, es lo que se conoce como el mark to market, ¿sí? En cada día o al finalizar cada día, obviamente hay un precio de cierre de ese activo subyacente y se le exige a la parte que está en desventaja que deje una garantía, ¿sí? ¿Cuál es la parte que está en desventaja? Entonces es la parte que voy a poner un ejemplo. Se hace un forward sobre vamos, un contrato, una carga de café, ¿sí? Eh, Vamos a suponer que en este momento en el mercado está en 300.000, ¿sí? Y resulta que el precio fijado en el contrato futuro era de 300.000, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿a quién está favoreciendo? A la parte que quiere comprar a 200.000 o a la parte que quiere vender a 200.000, sino que el mercado está en 300.000, ¿cierto? A quien está, digamos, perjudicando, o digamos, en ese momento, pues no le está beneficiando, sino que le está perjudicando, es a la parte que tiene que vender, ¿sí? A 200.000, siendo que en el mercado está a 300.000. Entonces, en ese caso, ¿sí? Será a la parte vendedora a la que le toca entregar o le toca poner un porcentaje, un monto que llamamos de garantía, que en este caso, en ejemplo, hemos colocado 1 euro, ¿sí? Pero pues obviamente es un monto mucho mayor. Entonces, para el comprador del futuro será beneficioso, ¿sí? Eh, digamos en esta gráfica, cuando esté por encima, el precio del activo subyacente esté por encima de F, ¿sí? Y efectivamente, si está en este rango, todavía no alcanza a cubrir esa garantía. Obviamente, la garantía es solamente, no digamos, no es una pérdida de dinero, sino como su nombre dice, es una garantía, es para asegurar el cumplimiento del contrato y la cámara de contraparte o la cámara de compensación tiene que devolvérselo, ¿sí? A la parte que lo puso en creo que es 1 o 2 días siguientes, ¿sí? Pero pues requiere esa liquidez, esa disponibilidad de recursos para poder continuar el contrato y llegar hasta el final. Este mark to market se va haciendo todos los días, ¿sí? Bueno, dentro del ámbito financiero, hasta que se finalice el contrato y efectivamente se lleva a cabo ese pago, o ese diferencial, ese pago por el diferencial entre lo que se pactó, ¿sí? Es este F mayúscula, y el precio que hay de ese activo subyacente en el futuro. Y digamos que de aquí para arriba, de este puntico hacia arriba, o bueno, no, realmente es desde el eje de las X, esta línea hacia arriba, ya es una ganancia, ¿sí? Para el comprador del futuro. En cambio, para el vendedor del futuro, hay una ganancia hasta que llega a este punto F, porque acuérdense que hay ganancia para el vendedor del futuro cuando F es superior a PT, ¿sí? Que es lo que habría, digamos, de esta lineecita vertical hacia atrás, ¿sí? Porque hacia adelante no le, no le, no le beneficia. Eso es para el vendedor del futuro. En cambio, para el comprador del futuro, pues es todo lo contrario, ¿sí? Cuando está por encima o al lado derecho de la F, es que es realmente beneficioso para el comprador del futuro. ¿Ok? Bueno.
Si es una entrega física, ¿sí? Por ejemplo, de un commodity, pues es igual a la anterior. La única diferencia es que se hace, digamos, hay una entrega efectiva o física del producto al finalizar o al terminar el contrato, ya sea futuro o forward. Em, Como se puede observar, la utilidad o pérdida en el estado de resultados genera a futuro en el contrato, perdón, la utilidad o pérdida generada a futuro en el contrato puede variar dependiendo del precio en el mercado de contado, o sea, el mercado spot, del activo subyacente a la fecha de vencimiento del contrato. Como en el ejemplo se pactó en el contrato que el precio de compra de la acción de la empresa es súper fácil. Vamos a volver al ejemplo de la empresa súper fácil. Fuera de 30 pesos, si suponemos que al vencimiento el precio de la acción se encuentra en 40, el mercado de contado, o sea, el mercado spot, quiere decir que la utilidad o pérdida de la operación de compra fue de 10, ¿sí? O sea, una ganancia de 10 pesos por acción, ya que se compró el activo 10 pesos por debajo del precio del mercado. Esta dinámica tiene una implicación adicional. Existe el riesgo de incumplimiento por parte de la contraparte de la operación, es decir, que la contraparte que tiene el estado de resultados negativo, ¿sí? En la fecha de vencimiento no honre, ¿sí? Su palabra, no honre la operación, lo que causaría que la otra parte pues se vea obligada a recurrir al mercado de contado, ¿sí? Para realizar la operación que fue pactada originalmente en el derivado incumplido, ¿sí? Pero esto podríamos decir que pudiera suceder en un mercado no organizado, ¿sí? Porque en el mercado organizado, en la bolsa de valores, hay una cámara, ¿sí? Que va a asegurarle, ¿sí? El cumplimiento de ese contrato tanto al que compra como al que vende ese subyacente. En el ejemplo anterior, en caso de materializarse el riesgo de incumplimiento de la gente que inicialmente estaba ganando, ¿sí? Esos 10 pesos por cada una de las acciones, perdería este mismo monto dado que ya no puede comprar a 30, sino que lo debe hacer a 40, ¿sí? Que es el precio mercado de contado. El riesgo descrito anteriormente dio origen a la creación de las cámaras de compensación o clearing house. En Colombia se denomina Cámara de Riesgo Central de Contraparte S.A. Esa es la empresa encargada de realizar esa actividad en la Bolsa de Valores de Colombia, ¿cierto? Para eliminar el riesgo bilateral de incumplimiento, estableciéndose la primera diferencia entre los forwards y los futuros. Entonces, diferencias entre esos mercados OTC y la Bolsa de Valores, que es un mercado organizado, para los forwards y futuros es la siguiente. El tipo de mercado para los forwards es OTC, Over the Market o mercado demostrador. En los futuros es organizado. El valor nominal en los forwards es a demanda, ¿sí? Ese valor, el monto, digamos el valor de ese monto, ¿sí? A esa demanda, ¿sí? A demanda significa que lo establecen entre las partes, ¿sí? O es lo que requiera, mejor dicho, el comprador. En cambio, en los futuros está estandarizado, él no lo puede establecer, ya está previamente estandarizado y establecido. La fecha de vencimiento también la puede establecer la parte que lo requiere y pues, la parte vendedora determina si lo puede ofrecer o no. En cambio, en los futuros, pues está previamente establecido también la fecha de vencimiento del contrato. El riesgo contraparte, pues existe, ¿sí? En los forwards existe ese riesgo contraparte, no se puede eliminar, no se puede transferir. En cambio, en los futuros es la Cámara, ¿sí? La Cámara de Riesgo Central de Contraparte, en el caso de la Bolsa de Valores de Colombia, la que asume, ¿sí? Ese riesgo. Y ninguna de las dos partes, pues ni el comprador ni el vendedor del forward, del futuro, pues va a asumir. El margen inicial, en el caso de los forwards, no se requiere, pero en los futuros sí se requiere un margen inicial, ¿sí? Es la garantía que yo había hablado inicialmente. Con el fin de facilitar la negociación del contrato de futuros por medio de las bolsas de valores, se decidió estandarizar los montos nominales y las fechas de vencimiento de estos contratos para homogeneizar el producto y así generar liquidez en el mercado. En cambio, los contratos de forwards son contratos bilaterales que se rigen por medio de un contrato firmado entre las partes con condiciones definidas de mutuo acuerdo, tales como la fecha y el valor nominal. Bueno, ahora veamos un ejemplo de un forward. Un productor y un comprador de trigo pactan el día 3 de marzo del siguiente contrato forward. Cantidad de materia prima a entregar o a recibir, 12.340 kilogramos de trigo. Fecha de entrega futura, 15 de junio. Precio pactado pagadero es 15 de junio, $1,13 por kilogramo. A partir de ese momento, el día 3 de marzo, haga lo que haga el mercado al contado de trigo, ¿sí? Es decir, suba o baje el precio de ese trigo, no les afectará,
ya que ambas partes saben que uno comprará y el otro venderá. ¿Cuánto? 12.340 kilogramos de trigo a un precio por kilogramo de 1,13 dólares y en una fecha establecida que es el 15 de junio. ¿Sí? Siguiendo con el anterior ejemplo, hoy, supongamos que es 3 de marzo, las partes negocian la compra-venta a plazo de esos 12.340 kilogramos de trigo para liquidar y compensar el día 15 de junio al precio pactado de 1,13 dólares por kilogramo. Y con este forward sobre trigo se consigue lo siguiente. Primero, la parte vendedora del forward, o sea, el productor de trigo, se asegura la venta el día 15 de junio de esos 12.340 kilogramos de trigo a 1,13 dólares por kilogramo, pero también se obliga a la entrega de ese trigo a la parte compradora ese mismo día 15 de junio. La parte compradora, por el contrario, la compradora del forward, ¿sí? En este caso sería el distribuidor, ¿sí? Que es el comprador de trigo, se asegura un coste de compra de 1,13 kilogramos, 1,13 dólares por kilogramo, en una cantidad de 12.340 kilogramos, ¿sí? Y también tiene que esperarse el 15 de junio, pero también se obliga a comprárselo a la parte vendedora ese mismo día 15 de junio, ¿sí? Entonces ahí están las obligaciones de cada una de las partes, del comprador y del vendedor. De esta manera, ambas partes han eliminado el riesgo de fluctuación de precios, pero dicha operación en la práctica generó ciertos problemas, que son básicamente tres. Primero, hay una dificultad de encontrar contrapartes, ya que no existía una ubicación física concreta, ¿sí? O sea, un centro de negociación donde acudir oferentes y demandantes. Segundo, incumplimientos. Alguna de las partes no quería o no podía cumplir con su compromiso en la fecha de vencimiento. Eso puede suceder, ¿sí? O sea, que hay un riesgo de contrapartida o de insolvencia. Y tercero, al ser los contratos a medida, el acuerdo no era sencillo, ¿sí? O sea, digamos, para favorecer ambas partes. Se tenía que negociar, aparte del precio, la cantidad, la calidad, el vencimiento, cómo y cuándo se iba a efectuar la entrega. ¿Sí? Algo que sí puede llevarse a cabo en el mercado no organizado, ¿sí? O sea, el mercado OTC. Permite un momento y ya continúo.
Pena, continúo. Especialización, alta gerencia y desarrollo organizacional. Entonces, la solución a estos tres problemas descritos desembocó en la creación del mercado de futuros. Soluciona el primer problema de la dificultad de encuentro entre oferta y demanda, pues varios socios invierten su dinero y crean un mercado con una ubicación física concreta. Diferentes demandantes tienen ya un lugar de encuentro. Nace entonces el mercado de futuros. Ese mercado de futuros contiene una cámara de compensación, el clearing house, que se interpone entre las partes y actúa como la otra, o sea, la contraparte, la otra parte jurídica, para cada una de las partes. Vamos a entender qué significa esto y qué trascendencia tiene. Cuando hoy un vendedor de trigo acuerda con un comprador de trigo mediante un contrato futuro la compraventa de una cantidad concreta de trigo a un precio y a un vencimiento futuro fijados hoy, el compromiso jurídico que hoy se genera no es bilateral, solamente entre ellos dos, como en el caso de los forwards. Comprador-vendedor. En el caso de los futuros, la Cámara de Compensación asume el compromiso de cada vendedor y de cada comprador. Jurídicamente, aunque el acuerdo es pactado libremente entre dos partes, esas dos partes, si la transacción se ha realizado en el marco del mercado de futuros, se genera un contrato del siguiente tipo: comprador, cámara de compensación, vendedor, ¿sí? O sea que siempre está en la mitad de la cámara de compensación, donde comprador y vendedor no se comprometen mutuamente entre ellos, ¿sí?, a cumplir, sino que cada uno se compromete con la cámara de compensación, ¿sí? Porque los mercados de futuros son mercados ciegos, ¿sí?, como las bolsas de valores, ¿sí? O sea, las partes no saben quiénes están comprando y quién es el que compra y quién es el que le vende, ¿sí? En que comprador, y eso es el mercado ciego, ¿no? Comprador y vendedor no saben con quién realizan la transacción. Así, en los mercados de futuros, el comprador se compromete jurídicamente con la cámara de compensación, no con el vendedor, a recibir el trigo y a pagarlo el precio y en la fecha pactados. Y la cámara de compensación, se compromete con el comprador a entregarle ese trigo en esa fecha pues, establecida. Asimismo, el vendedor se compromete con la cámara, no con el comprador, a entregar el trigo en la fecha convenida, y la cámara se compromete con el vendedor a pagarle el precio pactado. Si ambas partes cumplen, la cámara no tendrá que actuar más que como un puro liquidador compensador de la transacción, es decir, coordinará la entrega del trigo y del dinero entre comprador y vendedor. Pero si alguna de las partes no cumple, pues la cámara deberá cumplir el compromiso en nombre de quien haya incumplido, reservándose el derecho de realizar cuantas acciones jurídicas quiera conveniente contra esa parte incumplidora. ¿Ok? Aquí tenemos un diagrama de lo mismo, la cámara de compensación y liquidación, en la parte central, el agente A y el agente B. Entonces, la cámara central de riesgo contraparte vende el futuro al agente A y esa misma cámara compra, bueno, en el caso para el agente B, la cámara compra el futuro al agente B. ¿Sí? O sea que la cámara vende, ¿sí?, el futuro a la gente A y también la cámara compra el futuro a la gente B. Entonces, con esto se elimina el riesgo de contrapartida a los agentes al traspasarlo a la cámara de riesgo de contraparte. ¿Cómo se cubre la cámara de riesgo de contraparte del riesgo de contrapartida? ¿Sí? Porque pues ella está asumiendo todos los riesgos. Pues por medio de esa imposición de garantías que ya yo explicado anteriormente, que debe dejar la parte que está en desventaja, ¿sí?, o que está más ansiosa de incumplir el contrato, ¿sí?, y también por medio de una liquidación diaria de pérdidas y ganancias. ¿Sí? Bueno, la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, la que tenemos aquí como CRSC, es la entidad contrapartida central del mercado de capitales colombiano que provee servicios de compensación y liquidación con contrapartida central para derivados estandarizados sobre activos financieros, NDF forward, tipo forward, dólar peso, OIS negociados en el mercado demostrador OTC de corto plazo, ¿sí?, swaps de largo plazo, futuros de energía, simultáneas de deuda pública, etc. ¿Sí? Esto es información tomada directamente de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte. La Cámara de Riesgo Central de Contraparte pertenece a la CCP12, ¿sí?, que es la Asociación Global de pues, Cámaras de Compensación, ¿sí?, Central Counterparties, que acoge a 37 miembros que operan más de 60 cámaras de compensación. Su objetivo es promover la administración de riesgo de manera apropiada a fin de garantizar la seguridad y la eficiencia de los mercados financieros que representa. Ese
Esa organización, el CSP12, lidera y evalúa las iniciativas regulatorias y de la industria globales que preocupan a las cámaras de compensación para formar opiniones consensuadas de sus miembros y busca involucrarse activamente con las agencias reguladoras y los componentes de la industria a través de respuestas a consultas, foros de discusión y documentos de posición. A través de la actuación de la CRR como contrapartida de las partes, elimina el riesgo de contrapartida. Actúa de comprador frente al vendedor y de vendedor frente al comprador. Otras funciones de la Cámara pueden ser, por ejemplo, determinación diaria de los depósitos de garantía por exposiciones abiertas. Segundo, determinación diaria del precio de liquidación. Tercero, liquidación diaria de las pérdidas y ganancias. Cuarto, liquidación de los contratos en la fecha de su vencimiento, entre otras, ¿no? Entre otras funciones. Ahora veamos un ejemplo, ejercicio, ¿sí? Un ejercicio sobre futuros. Supongamos que en el día de hoy procedemos a cubrir una cartera de renta variable de valor nominal 25 millones de dólares a través de la venta de contratos a futuros sobre el Standard & Poor's 500. El horizonte temporal va a ser de un año. El precio del contrato futuro sobre el Standard & Poor's con fecha de vencimiento dentro de un año es de 4.300 puntos, ¿sí? Eso es de los puntos del Standard & Poor's 500. El coeficiente de volatilidad de la cartera con relación al índice Standard & Poor's 500 es de 0,85. Ese coeficiente de volatilidad es de 0,85. Mientras que el coeficiente de volatilidad entre el índice Standard & Poor's y el contrato de futuros es de 0,98. El valor del Standard & Poor's 500 en ese instante, o sea, el valor que tiene el Standard & Poor's 500 en ese momento en que se estableció este ejercicio, era de 4.260 puntos. Se pregunta, ¿cuál es el ratio de cobertura? Punto A. Punto B, si en el momento del vencimiento del contrato el Standard & Poor's 500 ha descendido un 10%, ¿qué le ocurrirá a la cobertura? Y tercera opción, o tercer punto, el punto C, ¿cuántos contratos futuros habría que vender para reducir la beta, ¿sí?, de la cartera con relación al índice hasta alcanzar un valor del 0,5? El beta usted sabe que es el riesgo de mercado, ¿no? Lo que está implicando es el riesgo de mercado, pues en este caso, para el mercado de... Bueno, este ya es un poco más general porque sería el beta de todo el mercado, ¿sí? Porque, digamos, el índice Standard & Poor's está mostrando o está representando, ¿sí?, el rendimiento del mercado de las 500 empresas más representativas del mercado americano, ¿sí? Eso es lo que está mostrando. O sea que este beta sería el beta del mercado americano, en pocas palabras. Nota, cada punto del contrato de futuros sobre el Standard & Poor's 500 tiene un valor de $30. Solución. Para el primer punto, ¿cuál es el ratio de cobertura? Entonces, el valor nominal de la cartera son 25 millones de dólares. Sí, eso ya lo establecimos acá, 25 millones de dólares. El valor del contrato de futuros, pues es 4.300 puntos, ¿sí?, multiplicado por $30 que vale cada punto, ¿sí? Ese sería el valor en dólares. La multiplicación de 4.300 por 30 sería el valor en dólares del contrato de futuros, ¿cierto? El beta de la cartera con relación al contrato futuros es igual al producto de ambos betas, ¿sí? El Standard & Poor's, ¿sí?, con la cartera, o sea, el coeficiente de volatilidad de la cartera con relación a la Standard & Poor's 500, que es el 0,85, y también con el otro coeficiente de volatilidad que es entre el Standard & Poor's 500 y el contrato de futuros, que es 0,98. El producto 0,85 y 0,98 es 0,833. Entonces, ya teniendo esos valores, los valores de esas variables, los sustituimos en esta fórmula, que es valor nominal de la cartera y entre valor futuro o valor de los contratos de futuro multiplicado por el beta, ¿sí? Sustituyendo sería igual a 25 millones dividido entre el producto de la multiplicación de 4.300 por 30 y todo eso multiplicado por 0,85 por 0,98. Eso nos da como resultado
161,4 ¿qué? Contratos. Ese sería el ratio de cobertura. 161,4 contratos es lo que se podría cubrir con esos 25 millones de dólares. Por tanto, punto B, si en el momento del vencimiento del contrato el Standard & Poor's desciende un 10%, ¿qué va a pasar entonces con esa cobertura? ¿Sí? Obviamente, pues se va a, ¿qué? A reducir, ¿cierto? Entonces, si dentro de un año, el momento en que vence el contrato de futuros, el valor del índice ha caído. Perdón, Usted dice, bueno, yo le puse vamos a cambiarlo, porque yo le hice el cálculo luego con el 15%. Vamos a suponer aquí que es del 15%. Pero 15%, sí, en lugar de 10. Entonces, si el valor del índice Standard & Poor's después de un año ha caído un 15%, entonces su valor se ubicará, ¿sí? En un porcentaje más pequeño, ¿no? 4.300 por 0,85, que serían 3.655 puntos. Lo que quiere decir que la ganancia obtenida por nosotros como vendedores de los 164 contratos va a ser menor, ¿no? Va a ser igual a 4.300 menos 3.655 multiplicado por los $30, que es lo que vale cada punto del contrato sobre el Standard & Poor's 500 por los 161,4 contratos. Eso me daría un valor, bueno, no en términos de contratos, sino en términos monetarios, ¿sí? Una diferencia de $3.123.090. Entonces, por otra parte, el valor de nuestra cartera habrá descendido, ¿sí? Un 8,5%. ¿Por qué? Porque si multiplicamos ese 10% por 0,85, es decir, tendríamos una pérdida de $2.125.000. Pérdida que en este caso es contrarrestada por las ganancias obtenidas con la venta de los contratos de futuros, ¿sí? Y con eso respondemos el punto número C, que dice, ¿cuántos contratos futuros habría que vender para reducir la beta de la cartera con relación al índice, o sea, el Standard & Poor's, hasta alcanzar un valor del 0,5? Entonces, yo lo que hago es sustituir acá, ¿sí? En esta fórmula, el 0,25 por 0,98 y le resto el producto de este 0,5, que es lo que yo quiero obtener, por el 0,98 y lo multiplico por los 25 millones entre el producto de los 4.300 por 30, por $30, que es lo que vale cada punto del Standard & Poor's, y eso me da 47,48 contratos, o sea, en promedio 47 contratos, ¿sí? Entonces, para lograr que la beta, para reducir la beta, ¿sí? De la cartera a 0,5, ¿sí? Habría que vender 47 contratos. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio, pero eso pues, igual voy a compartir estas diapositivas, ustedes lo pueden interpretar más adelante. Vamos a entrar a los Forward Rate Agreement, FRA, o Forward de Tasa de Interés. ¿Qué son los Forward Rate Agreements, o FRA? Son contratos forward que tienen por subyacente una tasa de interés. El comprador de un FRA se compromete en una fecha futura a realizar un pago sobre un valor nominal, una tasa de interés conocida, o sea, fija, desde la celebración del contrato, y recibe una tasa de interés variable. Mediante una posición larga, que es de compra, en el FRA, se busca cubrirse de incrementos en la tasa de interés. Por el contrario, el vendedor del FRA, el que toma la posición corta, recibirá una tasa de interés FRA y entregará una tasa variable. En una posición corta en FRA, se busca cubrirse contra caídas en las tasas de interés. El FRA se liquida en cierto número de meses y la tasa subyacente es de referencia para un número de meses. Así, por ejemplo, un FRA 3x9 se lee 3 contra 9, se refiere a un FRA que se liquida en 3 meses y tiene por subyacente una tasa de referencia como la LIBOR a 6 meses, ¿sí? ¿Por qué 6 meses? Porque hay la diferencia entre estos 3 y estos 9, ¿sí? 9 menos 3 me da 6, ¿sí? Por eso yo miro la tasa de referencia LIBOR a 6 meses. El valor 9 se refiere al tiempo de vencimiento, ¿sí? Aquí tenemos una imagen que me está mostrando T sub O, la fecha de contratación, ¿sí? T sub T sub 1, la fecha de liquidación, y T sub 2 es la fecha de vencimiento. En la gráfica anterior se ilustra las fechas de referencia de un FRA. La fecha de liquidación, T sub 1, que es esta que tenemos acá, es el plazo de días que existe entre la celebración del contrato y
la fecha de liquidación, ¿sí? Este periodo de tiempo. Y la fecha de vencimiento es la que hay de T1 a T2, ¿cierto? La fecha de vencimiento es el plazo en días entre la fecha en que se celebró el FRA y la fecha de vencimiento, o sea, esta. O cuando las contrapartes deban entregarse los respectivos flujos, también puede ser. Veamos un ejemplo. Forward Agreement, ¿sí? O Forward de tasa de interés. Hemos comprado un FRA con un nominal de 1.000.000 de euros. El tipo de interés pactado o tasa de interés es de 3% anual, con un inicio dentro de 2 meses, ¿sí? Y vencimiento dentro de 8 meses, o sea, lo que llamamos un FRA 2 contra 8, ¿sí? Nos hemos obligado a pedir un préstamo a 6 meses de 1.000.000 de euros, al 3% anual dentro de 2 meses, ¿sí? Para poder comprarlo. La fecha de liquidación es al inicio del préstamo subyacente. La fecha de liquidación. Entonces, queremos calcular el resultado si al inicio del préstamo el tipo de interés fuera del 2,7%, sino del 3, no del 3, ¿sí? Sino del 2,7%. Entonces, ¿qué sucedería? Entonces, al cabo de los 2 meses, inicia la fecha de liquidación, sigue durante 6 meses, o sea que la fecha de vencimiento es transcurridos 8 meses, ¿cierto? Aplicamos la fórmula para calcular el valor, ¿sí? De lo que el comprador pues, tendría que pagar, ¿sí? Y vemos que calculamos las diferencias entre las tasas de interés. La tasa de interés, que es lo que hay en este momento en el mercado, el tipo de interés del 2,7% anual, ¿sí? Al inicio del préstamo, menos lo que se pactó, ¿sí? Que es al 3%. Bueno, no lo que se pactó, sino lo que pudo, la tasa de interés que pudo conseguirse por ese préstamo, lo que le cobran por el préstamo de ese 1.000.000 de euros, es un 3%, esa diferencia, y que vemos que está dando negativo, yo multiplico por la proporción de tiempo, ¿sí? 6 entre 12, multiplicado por 1.000.000. ¿Por qué 6 entre 12? Porque dice allí bien claro, nos hemos obligado a pedir un préstamo a 6 meses, ¿sí? Y el periodo digamos, del préstamo total de la operación es de 1 año. Por eso ponemos 6 entre 12, ¿sí? Y eso multiplico por el valor nominal o nocional, que en este caso es lo que se pidió prestado, que es 1.000.000 de euros, ¿sí? Esto es aquí en el numerador. El denominador es 1 más esa tasa de interés, que es la que le están cobrando al inicio del préstamo, ¿sí? 2, lo que hay, lo que están cobrando al comienzo en el mercado por el préstamo, que es 2,7% anual, ¿sí? Multiplicado por ese factor de 6 sobre 12, es decir, 0,5. Al realizar esta operación nos da el resultado que el comprador tiene que desembolsar, o bueno, tendría que pagar 1.480,02. Obviamente sí, o considerando esas diferencias de tasa de interés, ¿no? Entre el 2,7%, que es el valor actual de la tasa de interés en el préstamo, respecto al 3%, que será dentro de 2 meses. Mira, aquí es esta, autorización máximo o mínimo precio. Bueno, en el momento de la celebración del FRA, la tasa FRA, que hace que el contrato se ajuste, ¿sí? Se obtiene por el cálculo de la tasa implícita, de acuerdo con la siguiente expresión. Tasa implícita, ¿sí? De ese FRA va a ser igual a... Esta es una... Bueno, voy a leerle la fórmula, pues, para entenderlo más fácilmente. En el numerador, esto es un factor, ¿no? 1 más RT2, RT2 ya me dije anteriormente que era la fecha de vencimiento, ¿sí? 1 más la tasa de vencimiento multiplicado por el periodo de vencimiento T2 sobre 360. Ese T2 lo vamos a considerar en días, ¿sí? Sí. Y eso dividido entre 1 más RT1, que es la fecha de liquidación, multiplicado por los días, ¿sí? Desde el inicio, ¿no? Hasta la fecha de liquidación, ese sería T sub 1, dividido entre 360, menos 1, todo ese factor menos 1, para conseguir pues la tasa, ¿sí? La tasa la proporción, ¿sí? Una tasa que está expresando la proporción, es lo que nos da aquí entre los corchetes cuadrados, multiplicado por, o digamos ajustado a este periodo de tiempo, que sería 360 dividido entre T2 menos T1. ¿Sí? En general, las tasas futuras implícitas se pueden hallar de una manera rápida como f de sub T menos 1
dividido entre FD sub T menos 1, donde ese FD sub T es el factor de descuento asociado al periodo T, donde RT sub 2 es la tasa cero cupón asociada al plazo T sub 2 y RT sub 1 es la tasa cero cupón asociada al plazo T sub 1. La tasa cero cupón, ese cero cupón se refiere al rendimiento que ofrece un bono que no paga cupones, por eso se llama cero cupones. O sea, solamente, digamos, genera un rendimiento, ¿sí? O entrega al final del vencimiento del bono, pues el valor nominal establecido en ese bono. Eso es lo que se llama un bono cero cupón. Y la tasa cero cupones, pues es la tasa de rendimiento de ese tipo de bonos. Ejemplo 1. Suponga que un cliente quiere contratar un FRAT 3/9 de venta con un nominal de $1.000.000. Se considera en consecuencia la tasa dólar LIBOR, ¿sí? 6 a 6 meses. ¿No? Es decir, en la fecha de celebración del FRAM, el plazo de la fecha de liquidación es de 3 meses. La fecha de liquidación es 3 meses desde que se inició, o sea, 90 días, y el plazo de vencimiento sería de 9 meses, o sea, 270 días. Hay 6 meses entre 90 y 270, ¿sí? Porque si restamos, si a 270 le restamos 90, pues nos da 180 días, que es lo que corresponde a 6 meses. Si en la celebración la LIBOR, ¿sí? Para comprar dólares a 3 meses es de 3% y la LIBOR para comprar dólares dentro de 9 meses es de 2,98%. Luego la tasa FRA justa, ¿sí? Con la que se debería pactar el contrato debería ser de 2,95%. ¿Y ese 2,95 de dónde se obtuvo? Pues de aplicar dentro de esta fórmula, de sustituir los valores del ejercicio dentro de esta fórmula, ¿sí? Y eso, como vemos allí, nos da 2,95%, que está ubicado entre esas dos tasas, ¿no? Entre la del 3%, que es a 3 meses, y a 9 meses, que es el 2,98%. En la vigencia del contrato, considérese que ese T sub 1 asterisco, es el número de días que hace falta desde la fecha de valoración hasta la fecha de liquidación. Y que T sub 2 asterisco es el número de días que hace falta desde la fecha de valoración hasta la fecha de vencimiento, ¿sí? Luego la expresión para valorar el FRA es desde la perspectiva de un vendedor del FRA, como sigue. Entonces, esta sería la fórmula, ¿sí? Que debería utilizar en la parte que recibe la tasa FRA, y esta sería la fórmula que tendría que usar la parte que entrega la tasa variable para conseguir ¿qué? Pues el valor del FRA. Vemos allí abajito de esta imagen que dice donde R sub T2 asterisco es la tasa cero cupón de la tasa subyacente que se haya pactado para el plazo T sub 2 asterisco, y R implícita, ¿sí? La tasa de interés implícita, o sea, 2,95%, es la tasa futura implícita calculada en la fecha de valoración entre las tasas cero cupón de RT sub 2 asterisco y R sub T1 asterisco. ¿Sí? Y como dije anteriormente, pues ese 2,95 se encuentra entre 3% y 2,98%. Tenemos otro ejemplo, ¿sí? Similar al anterior, pero con otros valores. Ahora veamos los swaps o permutas. Un swap es un acuerdo para intercambiar flujos de flujos de caja futuros, ¿sí? Uno o más, de acuerdo con ciertas reglas especificadas en el contrato. La principal diferencia entre los swaps y los forwards es que los primeros involucran finalmente varios flujos, lo que los hace útiles para cubrir el riesgo de los créditos o inversiones. Los más populares son los swaps de tasa de interés y los swaps de divisas. Los swaps estándar se denominan swaps plain vanilla, y son los más utilizados. Veamos el swap de tasa de interés o interest rate swap, que conocemos como IRS. Usualmente este tipo de productos se utiliza para pactar el intercambio de dos flujos de caja cuyas condiciones son acordadas desde el inicio. Por ejemplo, se puede intercambiar un flujo trimestral del 5% NAS nominal anual, ¿sí? Sobre un monto nominal de 100 millones por un flujo trimestral del mismo monto nominal, pero indexado a la tasa IBR, ¿sí? El IBR es el índice bancario de referencia, ¿cierto? Que es la tasa a la cual, pues, piden prestados los bancos, en este caso los bancos colombianos, ¿sí? Recursos. Ambos por el plazo de 2 años.
Este tipo de swap se conoce como Interest Rate Swap, IRS. Vemos aquí en esta imagen, ¿sí? Entre la contraparte A y la contraparte B se encuentra el intermediario, ¿sí? La contraparte B entrega o paga una tasa variable, mientras que la contraparte A paga una tasa fija, ¿sí? ¿Por qué? Por las necesidades que cada una de las partes tiene. La LIBOR para el dólar a 3 meses es el tipo de interés promedio al que una selección de bancos, en este caso, como es la LIBOR es de Londres, desea otorgarse préstamos en dólares con un vencimiento de 3 meses. Eso sería un ejemplo. Ahora veamos los participantes y condiciones del ejemplo para swap sobre tasas de interés o interest rate swap. ¿Cuáles son? Y son 9 elementos. Contrapartes. Vamos a suponer que LEU es una compañía de telecomunicaciones, BSD es una compañía subsidiaria de un banco de inversión, pagador de tasa fija y pagador de tasa variable. El pagador de tasa fija es LEU, es el que paga la tasa fija y recibe una tasa variable, y el pagador de la tasa variable es BSD, es quien paga la tasa variable y recibe una tasa fija. Los pagos se acuerdan basados en la tasa LIBOR a 3 meses y se intercambian cada 3 meses. Ejemplo, el primer pago se realiza el 17 de abril de 1989 y la tasa LIBOR para comprar dólares a 3 meses es de 3,5%. Es posible que el pagador de esta tasa, o sea, la pata fija, porque hay dos patas, la pata fija y pata variable, haga sus pagos con diferente frecuencia que el pagador de tasa variable, o sea, la pata variable. En Estados Unidos es usual realizar pagos basados en LIBOR a 6 meses y con frecuencia, ¿sí?, de 6 meses. O sea, 6 contra 6. Cuarto, monto nocional, o sea, el principal. No hay una entrega de flujos, solo se pacta, se establece el pago de intereses, ¿sí? Vamos a suponer que hay un nominal de $100,000. Quinto, fecha de negociación. Pues es la fecha en la cual las partes acuerdan el intercambio de los pagos. Vamos a suponer que eso es el 16 de enero de 1989. Fecha efectiva. La fecha efectiva hay de qué? De fecha de inicio y de terminación. De fecha de inicio es la fecha en la cual el intercambio de intereses comienza. En este ejemplo, ahorita vamos a ver una imagen, fue el 17 de enero del 89 y la fecha de terminación es el último día en que se realizan pagos, que en este caso es 15 de enero de 1992. Aquí tenemos una imagen, sí, que especifica claramente esto que acabamos de mencionar. Entonces, el día de negociación es el que tenemos aquí en esta patica, sí, que fue el 16 de enero del 89. La fecha efectiva de inicio fue el 18 de enero del 89, o sea, 2 días después. La fecha de terminación de la tasa LIBOR, perdón, es jueves 13 de abril del 89. Pero, ojo, el primer pago no se realiza dos días después, sino hasta el 17 de abril. ¿Por qué? Porque la tasa variable para el primer pago se conoce en la fecha de negociación, ¿sí?, que fue el 18 de enero del 89, y por ello se establece en el contrato. Ojo con lo siguiente, en lugar de haberse hecho el primer pago el sábado 15 de abril, que debería ser 2 días después, ¿sí?, que es lo que establece la norma, se realizó el lunes. ¿Y por qué se hizo 2 días después? O sea, no el sábado 15, sino el lunes 15, el lunes 17, porque caía un día que no era laborable, o sea, un día no laborable bancario. Bueno, y así entonces se van determinando esas fechas con base en esas restricciones, ¿sí? Y el último pago, la fecha de terminación y pago final, se realiza el 15 de enero de 1992. Aquí hay una breve explicación de los cambios que se hubo en las fechas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenía que haberse hecho el 15, pero realmente se hizo el 17 de abril. Este segundo pago se tenía que haber hecho el 15 de julio, pero se hizo el 17 de julio, por lo que cayó sábado también. Y tuvo que haber sido el 13 de octubre, pero se hizo el 15 porque había caído domingo, ¿sí? Y se retrocedió. En lugar de ir hacia adelante, se llevó para atrás 2 días, ¿sí? Te quedan al 22. Reset days, fechas en que se observan los valores de la tasa LIBOR. La tasa LIBOR variable de cada periodo se observa al comienzo del periodo, por lo tanto la tasa variable para el periodo inicial se conoce en la fecha de negociación y se incluye como parte del acuerdo, el reset day. Octavo, Banking Day Convention, pues si una fecha de pago se estipula el fin de semana festivo, el pago se realiza el día hábil siguiente. El mercado swap sería la convención de los mercados interbancarios de corto plazo, es decir, que la fecha efectiva tiene lugar en T+2, lo que significa 2 días después de la fecha de negociación para la pata variable. Consideraciones sobre los pagos. El Following and Modified Next Day Business Convention. Significado de algunos términos en inglés. Following, ¿sí?, para el área bancaria, es que se realiza el pago del siguiente día hábil.
Modified para el área bancaria, se establece que el pago se realiza el siguiente día hábil, a menos que ese día hábil caiga en el siguiente mes calendario. Solo en ese caso, el pago se realiza el día hábil anterior. ¿Sí? Conteo de días. Tasa variable. La convención del mercado monetario es 30,360. La parte variable generalmente sigue las convenciones del mercado interbancario de divisa respectiva. O sea, puede ser actual 360 o actual 365. Y tasa fija. La convención del mercado de bonos de Estados Unidos es de 30,360. La pata fija sigue la convención del mercado de bonos americano. Pero los que van a Paipa, ella va a ir. Ella creo que ella no va. Características de los interest rate swaps. Primero, tienen nocional constante, aunque se entonces, pueden pero ajustar, si no y me sirve toca para calcular los compartir, flujos de intereses. es que hoy hoy la Intercambiados, llamé para nunca se intercambia. Segundo, intercambio de intereses calculados con una tasa fija a cambio de intereses calculados con una tasa variable. Los intercambiados en periodos regulares, pero no necesariamente coinciden, como ya lo vimos, dependiendo de esas restricciones que mencioné anteriormente. La tasa variable a pagar o recibir se determina con anterioridad al periodo en que se realizan los pagos. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo. Y bueno, aquí hay como una esquematización, ¿sí? Una esquematización de ese ejemplo. Conclusiones. El mercado futuro se caracteriza por ser un mercado de propiedad privada con una ubicación física o electrónica concreta, disponer de una cámara de compensación o clearing house que se interpone entre las partes contratantes al objeto de subrogarse en las obligaciones contractuales de las partes negociantes, siendo vendedora para el comprador y compradora para el vendedor, y que da contrapartida y garantía del buen fin de la operación. Ser los contratos, usar los futuros estándares, misma cantidad, misma calidad, misma fecha de vencimiento y mismas condiciones de entrega. Ser un mercado organizado, supervisado por las autoridades reguladoras correspondientes. La Cámara de Compensación gestiona el riesgo que asume el mercado futuro mediante un mecanismo de garantías que exige a compradores y vendedores y que consta de una garantía inicial requerida al abrir una posición que se reintegra al cerrarse dicha posición y una garantía o margen de variación diaria que consiste en que cada día al final de la sesión las pérdidas o ganancias de cada posición se liquidan en efectivo. Bueno, eso sería todo. Bueno, espero que más adelante los participantes puedan intervenir y puedan visualizar esta grabación. Que tengan un feliz día.